Bueno, mis amados, ¿cómo han estado? Buen día. Vamos a continuar en esta mañana en un tiempo de adoración, esta vez con la exposición de las Escrituras. Recordemos que estamos en la serie Para que crean en su nombre, una serie basada en el Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 9. Y recordemos el pasaje que estudiamos la semana pasada. Terminó en un milagro extraordinario. ¿Recuerdan el milagro? Un hombre que había nacido ciego recibe la vista por el poder de Jesucristo, ¿verdad? El hombre había nacido ciego. Pero Juan, el apóstol que escribe este evangelio, no quiere que nosotros nos detengamos solamente en el milagro. Ahora el evangelio comienza a mostrarnos las distintas reacciones que produjo ese milagro en las personas. Hasta este momento, el centro de la escena de este capítulo 9 ha sido el ciego y el milagro que Cristo hizo en él. Pero ahora Juan traslada nuestra atención del milagro a quienes rodean a este hombre. Y en esta mañana vamos a hablar de los vecinos, de los fariseos y aún de sus propios padres, los padres de este ciego. Y algo sorprendente que ocurre aquí, hermanos, es que todos están mirando al mismo hombre, todos están viendo el mismo milagro. Tanto los vecinos como los fariseos, como los padres de este hombre, vieron el mismo milagro, pero no todas las personas reaccionan de la misma manera ante este milagro de Jesús, ante la obra de Dios. Algunos de ellos se quedan confundidos, otros endurecen sus corazones y otros tienen miedo de hablar claramente acerca de la obra de Cristo. Hermano, y eso sigue ocurriendo hoy en día. La obra de Cristo continúa produciendo respuestas diferentes en cada persona. Pero en medio de todas esas reacciones que van a surgir en este pasaje, también el Señor nos muestra algo hermoso. Y es que este hombre todavía, aunque conoce muy poco acerca de Jesús, él testifica de lo que el Señor hizo en su vida. Y a lo largo de esta sección, hermanos, nosotros veremos un contraste cada vez más evidente. Mientras el hombre sanado comienza a ver con mayor claridad quién es Jesús, eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el capítulo 9, pero hoy solamente vamos a tocar del versículo 8 al 23. Pero durante todo el capítulo 9 nosotros vamos a ver cómo este hombre empieza a ver a Jesús con mayor claridad. Hermanos, quienes lo rodean van a revelarnos también cuáles son las distintas formas en que los hombres responden a la obra de Dios. Entonces vamos a ver dos cosas: la reacción de los hombres a la obra de Dios y también cómo Jesús empieza a revelar en la vida de este hombre que fue sanado. El título de nuestro sermón en esta mañana es Ante la obra de Dios. El testimonio, los puntos, son 3 puntos los que vamos a tocar en esta mañana. Y el primer punto es el testimonio de un hombre que ahora ve. Eso va del versículo 8 al versículo 12. Nuestro segundo punto va a ser la dureza de un corazón religioso. Eso va a ser del versículo 13 al 17. Y el tercer punto, el temor que silencia la verdad. Versículos del 18 al 23. Como le digo, la porción de nuestro sermón en esta mañana es Juan capítulo 9, versículos del 8 al 23. Ahora, vamos a leer la porción de las Escrituras de esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 1 para que tengamos un poco de contexto de nuestro sermón en esta mañana. Dice Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó?
¿Este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui y me lavé, recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, le respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres les contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Amén. Vamos a orar. Señor, rogamos la obra tuya en nuestro corazón. Oramos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, que enfoques nuestra mirada espiritual en las Escrituras, que podamos retener tu palabra, que podamos ser santificados a través de ella y que podamos ser transformados por ella. Obra por medio de tu Espíritu en cada corazón, Señor. Obra en aquellos que creen para que sean afirmados. Obra en aquellos que no creen, Señor, para que sean convertidos. Y ruego por mi vida, Padre, para que me permitas exponer esto de modo que te glorifique. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos con nuestro primer punto, el testimonio de un hombre que ahora ve, versículos del 8 al 12. Y quiero que observemos cómo comienza el versículo 8. Dice, entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y la obra que Cristo hizo en este hombre, hermanos, fue tan evidente que quienes lo conocían comenzaron a preguntarse si realmente ese era el ciego que ellos veían allí cada vez que pasaban.
Y no porque ellos estuvieran observando un cambio profundo en el carácter o en la conducta de este ciego, era algo muy reciente el milagro, sino porque había ocurrido algo que era imposible de negar. El hombre que había nacido ciego, que ellos conocían como el ciego de nacimiento, ahora podía ver. Un acto innegable. Este hombre había pasado años sentado en el mismo lugar, mendigando, dependiendo de otros. Era conocido por todos como el ciego. Las personas estaban acostumbradas a verlo en esa condición y estaban tan acostumbradas a verlo de esa manera que les parecía imposible aceptar lo que ahora estaban viendo sus ojos. Por eso el versículo dice que unos decían, ¿él es el ciego? Y otros decían, no, no es, se parece al cielo. Pero vemos cómo la escena se llena aquí de confusión, ¿verdad? Algunos están convencidos de que sí se trataba del mismo hombre, otros simplemente no pueden creerlo, pero mientras están discutiendo eso, es o no es, el mismo hombre, el mismo ciego que está allí, pone fin a la discusión y él les da una respuesta muy breve, yo soy el ciego. Entonces los vecinos comienzan a preguntarle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y la respuesta del hombre dirige la atención hacia Jesús. La pregunta es, ¿cómo recibió la vista este hombre? Y él simplemente, ¿qué hace? Contar lo que le ocurrió. Él dice, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó en mis ojos y me dijo, ve al estanque Siloé, lávate. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Y notemos cómo el hombre describe a Jesús. Él no habla todavía como lo hará más adelante, ¿verdad? Más adelante en este capítulo veremos cómo él va a hablar de Jesús. Él no habla de esa manera, pero para él en este momento Jesús es simplemente el hombre que se llama Jesús. ¿Sí? El hombre que se llama Jesús me dijo, después de echarme barro, que fuera al estanque. ¿Sí? Su comprensión todavía de Jesús para este hombre que acaba de ser sanado es limitada, pero ya comienza a dar testimonio de lo que ha experimentado en su vida. Dios hizo una obra milagrosa en su vida. Y él todavía no conoce mucho del Señor, no puede explicar plenamente quién es Jesús, pero él sabe con certeza algo, y es que Jesús fue quien le abrió los ojos. Y Juan quiere que observemos aquí algo importante. Aunque el conocimiento, como lo digo, está limitado aún acerca de Jesús para este hombre, ya comienza un proceso de crecimiento que se va a ir desarrollando durante el capítulo. A lo largo del capítulo lo veremos, cómo su comprensión de Jesús irá creciendo progresivamente. Lo que aquí comienza con el hombre que se llama Jesús, que es lo que hasta ahora él expresa de Jesús, terminará finalmente con una confesión de fe y una adoración mucho más profunda. Ahora quiero que notemos también algo más. Cuando le preguntan en el versículo 12, ¿dónde está él? ¿Cómo responde el ciego? No sé. El hombre no intenta aparentar más de lo que sabe. No inventa respuestas, simplemente reconoce muy honestamente que él desconoce dónde está Jesús. Pero aunque no sabe dónde está Jesús, él sí sabe lo que Jesús hizo por él. Y esa es una diferencia importante, hermanos. Puede no tener respuestas para todas las preguntas que a él le hacen acerca de Jesús, pero él sí puede dar testimonio de una obra que ha experimentado en su vida, una obra que Jesús hizo en él. Hermanos, este pasaje nos recuerda que la vida cristiana no se reduce a saber cosas acerca de Jesús. Nosotros podemos saber muchas cosas acerca de Jesús. Yo les pregunto y todos sabemos. Nació en Belén, se crió en Nazaret. Pero, hermano, a eso no se limita la vida cristiana. La vida cristiana es ser alcanzados por la obra de Jesús. No por el conocimiento acerca de Jesús, sino por la obra
de Jesús. Y eso es precisamente lo que vemos aquí. Toda la escena gira alrededor de una realidad imposible de negar. Algo extraordinario ocurrió en la vida de ese hombre y los vecinos lo reconocen. Los fariseos tendrán que investigarlo, lo veremos más adelante. Y el propio hombre no puede negar lo que le ha sucedido. Y esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Hemos experimentado nosotros una obra real de Cristo en nuestra vida? Podemos mirar hacia atrás, recordar y reconocer cómo su gracia entró en nuestra vida, cómo cuando su gracia nos alcanzó, nuestra realidad espiritual cambió. ¿Somos testigos de esa transformación que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Podemos dar testimonio de que realmente fuimos alcanzados por la gracia de Dios? ¿O nuestra relación con Cristo solo se limita al conocimiento intelectual que tenemos acerca de Él? Son preguntas en las que debemos meditar. Porque el Evangelio, hermanos, no es solo algo que nosotros aprendemos intelectualmente. Nosotros podemos sabernos de memoria el Evangelio. El Evangelio es algo que Cristo hace en nosotros. Y este pasaje también trae mucho ánimo para creyentes que están creciendo en su vida de fe. Amados, así también comienza la vida cristiana. La fe verdadera no nace con un conocimiento completo. Me convierto y ya conozco todos los misterios de Dios, ¿no? La vida cristiana nace de un verdadero encuentro con Dios. Un verdadero encuentro. El creyente sigue aprendiendo. El creyente sigue creciendo, sigue madurando. Pero aunque todavía no sepa responder a todas las preguntas que le hacen acerca del Evangelio, él puede hablar de la misericordia que ha recibido en su vida. Yo era ciego, ahora veo. Muchas veces pensamos, no sé responder preguntas difíciles. No he estudiado teología en un seminario. No conozco suficiente, no sé hablar como otros hablan con esa elocuencia acerca de Cristo. Hermanos, pero este hombre no sabía mucho de Cristo, pero testificó. Jesús me sanó. Ese hombre que llaman Jesús. Tal vez alguna vez tú has evitado hablar de Jesús. Y lo has hecho porque sientes que eras insuficiente. Tu conocimiento es muy poco y pensabas, ¿y si me preguntan algo que no puedo responder? ¿Y si me preguntan de los ovnis y los dinosaurios, qué hago? Pero el apóstol Pedro lo dice con claridad en 1 de Pedro 3:15, hermanos. Él dice, santifiquen a Cristo en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande, ¿qué? Razón de la esperanza que hay en ustedes. Pedro aquí no está pidiendo, todo creyente una vez convertido tiene que inscribirse en un seminario teológico para que sea un gran teólogo y pueda dar defensa de la fe. No, hermanos, ¿qué está diciendo Pedro? Está pidiendo que cada creyente, porque está hablando a la iglesia, pueda hablar de la esperanza que vive dentro de él. Y esa esperanza tiene nombre, Jesucristo. No necesitas tener todas las respuestas. Tú lo que necesitas es conocer al Salvador, a ese Salvador que te dio la vista cuando estabas ciego. Y si lo conoces, puedes hablar de lo que hoy Cristo ha hecho en tu corazón. El Señor tuvo misericordia de ti. El Señor abrió tus ojos para que tú pudieras ver tu necesidad. Él te dio una esperanza que antes no tenías. Él vino a morir, bajó desde los cielos a morir en una cruz.
y resucitó al tercer día para darte vida. Y la esperanza tuya es estar con Cristo para siempre en la vida eterna. Hermano, ¿necesitas ser teólogo para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu corazón? Quizá alguien alrededor tuyo necesita precisamente eso, que le des esa esperanza, y no lo haces porque piensas que primero debes conocer todos los misterios acerca de Dios. Hermanos, si Cristo verdaderamente ha obrado vida nueva en tu corazón, ya tienes un testimonio real del Evangelio. Y muchas veces ese testimonio sencillo será uno de los medios que Dios use para que otros también vengan a Cristo. Era yo ciego, ahora veo. El Salvador me dio vista, transformó mi corazón. Ahora vivo para Él. Quizá alguien quiere escuchar eso de tus labios. Quiere tener esa esperanza que tú tienes. No necesitas ser el más grande teólogo para darle esperanza a aquellos que hoy no tienen esperanza. Ahora, hermanos, mientras este hombre habla con sencillez acerca de lo que Jesús hizo en su vida, ese milagro, los líderes religiosos reaccionan diferente a este hombre. Y eso nos lleva al segundo punto, la dureza de un corazón religioso. Versículos 13 al 17. Y quiero que miren lo que ocurre en el versículo 13. Dice que llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y la noticia del milagro que Jesús hizo en este hombre ya había llegado a los oídos de los líderes religiosos. Por lo que el hombre es llevado entonces ante los líderes religiosos. Y Juan, el escritor del Evangelio, añade inmediatamente un detalle que va a resultar fundamental para entender el conflicto que se va a desarrollar después. En el versículo 14 dice, y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Y a simple vista parece un dato sin importancia, porque la Biblia dirá eso ahí. Pero pronto nos daremos cuenta de que el hecho de que Jesús realizara este milagro un día de reposo se va a convertir en el centro de la discusión con estos hombres. Ahora, hemos visto que un hombre ciego acaba de recibir la vista. Un hombre que había vivido toda su vida en oscuridad. Sin embargo, la atención de los fariseos no es el milagro. La atención de los fariseos está en el hecho de que Jesús realizó ese milagro, tuvo esa misericordia en un día de reposo. A ellos no les importa el milagro, no les importa la obra de Dios, solamente porque está quebrantando las reglas, las leyes. Y es precisamente aquí, hermanos, donde comenzamos a ver la evidencia de la dureza del corazón de estos hombres. El versículo 15 dice, por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y vemos que el hombre vuelve a responder de manera sencilla. Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Una vez más, el hombre tan solo se limita a responder lo que le sucedió. ¿Sí? Sin embargo, la reacción de algunos fariseos no es preguntarle el significado de esta obra. O sea, el interés de ellos no era ver si la obra venía de Dios. Ellos estaban buscando en esa obra desacreditar a Jesús. Por eso dice en el versículo 16, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Y noten la dureza del corazón. Estos hombres están tan comprometidos con su propia interpretación del día de reposo que terminan rechazando precisamente a aquel que viene de Dios. No le importan las evidencias a él. Lo importante es rechazar a ese que está haciendo milagros, que está arrastrando gente. ¿Quién es ese? ¿Por qué tiene que estar sanando día de reposo? Pero a ellos no les importaba si venía de Dios o no. Hermanos, los fariseos
Eran hombres que conocían las escrituras, conocían las profecías, los oráculos de Dios, los misterios, la historia de Israel, pero eran incapaces de reconocer la obra de Dios cuando la tenían adelante, en sus propios ojos. Era muy visible lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y hermanos, y es que el problema de estos hombres no era la ignorancia. Ellos no eran ignorantes, eran eruditos. El problema siempre fue la condición de sus corazones duros. Estaban más preocupados por defender su sistema religioso que por reconocer la gloria de Dios. Ellos estaban más interesados en encontrar el error, la caída a Jesús, que en alegrarse en el hombre que acababa de recibir la vista, que había recibido gracia de Dios y Dios había operado milagrosamente en su vida. Pero hermanos, siglos antes, el Señor ya había advertido sobre esta condición. Y lo hizo a través del profeta Isaías, en Isaías 29:13. Y él dice lo siguiente, él dice, este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y ese es precisamente el diagnóstico de los fariseos. Estos hombres tenían mucha actividad religiosa, mucho conocimiento intelectual. Tenían celo por la ley, verdadero celo. Pero el corazón de ellos, lejos de Dios. Y un corazón lejos de Dios, hermano, puede ser el corazón más religioso. Y aún así ser completamente incapaz de reconocer la obra de Dios cuando la tiene enfrente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Sin embargo, la evidencia del milagro es tan fuerte que no todos llegan a la misma conclusión. Unos dicen, ese hombre no puede venir de Dios. Pero el mismo versículo 16, vemos que nos indica que comienza a surgir un conflicto entre ellos mismos. Dice que otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? O sea, si este hombre fuera pecador, no podría hacer esas señales. Empiezan a dudar. Y Juan añade, había división entre ellos. La obra de Cristo comienza a exponer lo que hay en cada corazón. Cristo obra y los corazones empiezan a ser expuestos. Algunos se endurecen más en su rechazo. Ese no viene de Dios. Pero otros no pueden ignorar la evidencia. Es tan clara que no pueden ignorarla. ¿Pero cómo? Pero si es pecador, ¿cómo puede hacer esto? Y finalmente, hermanos, el versículo 17 dice que vuelven a preguntarle al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? ¿Qué dices de él? Y observemos cómo el hombre comienza a crecer en su fe. Comienza a crecer en la comprensión de Cristo. Él ya no dice solamente, el hombre que se llama Jesús me sanó. Él ahora responde, es un profeta. ¿Quién es el que es un profeta? Todavía no reconoce plenamente quién es Cristo. Él no dice aquí es el Mesías. Pero él comienza a percibir que Jesús no es un hombre común. Poco a poco está llegando el ciego o el ex ciego a las conclusiones que los fariseos, a pesar de todo su conocimiento religioso, no pueden aceptar. ¿Y qué contraste tan fuerte hallamos aquí, hermanos? El hombre que antes era ciego, ahora comienza a ver con mucha claridad, más claridad a Jesús. Mientras tanto, los que decían ver, los que decían que eran guías del pueblo, se vuelven cada vez más ciegos, más incapaces de reconocerlo. Ellos eran los verdaderos ciegos. Hermano, lo más grave de esta historia no es solo que los fariseos rechazaron a Jesús. Lo verdaderamente alarmante es cómo lo hicieron. Usaron una verdad de la Biblia
para rechazar lo que Dios estaba haciendo frente a sus ojos. ¿El día sábado era sagrado? Claro. Mandamiento. Eso no era un invento. El sábado estaba en la ley y está en la ley. Pero ellos tomaron esa verdad y la convirtieron en una excusa. Ellos la usaron para ignorar el milagro del ciego, no nos importa el ciego, y para rechazar lo que Jesús había hecho en el ciego. En pocas palabras, ellos usaron una verdad de Dios para oponerse a la obra de Dios. Qué grave, ¿verdad? Y esto nos deja una advertencia muy seria a nosotros. Es posible nosotros aferrarnos a algo que es verdad, pero no reconocer la obra de Dios que está ante nuestros ojos. Este peligro no es solo para los fariseos, hermanos. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando nosotros acumulamos mucho conocimiento de la Biblia, pero no permitimos que ese conocimiento o esa verdad gobierne nuestro corazón. Por ejemplo, hermanos, nos pasa cuando nos preocupamos más por dónde se congrega una persona que por la obra de Dios en ella. Y entonces vemos a alguien que cambió su vida gracias a Cristo. Es un verdadero creyente, pero en lugar de alegrarnos, miramos a esta persona con desconfianza porque no se congrega en nuestra iglesia. Entonces, no nos alegramos con la obra de Dios, sino, quién sabe, es que no sé, no es reformado. Usamos la doctrina como una lupa para buscar errores. Y escuchamos a un hermano testificar feliz: Dios me salvó, el Señor me salvó. Era ciego, ahora veo. Pero en lugar de conmovernos por el amor de Dios, por la gracia y el poder de Dios en la vida de esa persona, vigilamos sus palabras, sus movimientos, cómo viste, si habla teológicamente correcto o no. Nos creemos dueños de la verdad y nos alejamos de la gente. Creamos un estatus religioso. Nos sentimos tan seguros de que nosotros sí sabemos que usamos nuestras doctrinas correctas como una barrera para no acercarnos a personas en las que Dios está obrando. Amados, si yo les hago una pregunta. Si nosotros vemos entrar a un hermano por esta puerta, recién convertido, realmente convertido, y viene contento porque entra a la iglesia y quiere escuchar la palabra del Señor y quiere compartir con su iglesia, pero vemos que este hombre es un recién convertido y tiene tatuajes y el cabello largo, ¿qué es lo primero que nos nace? Alegrarnos por la obra de Dios en su corazón. ¡Wow! Un hermano nuevo, ven, siéntate aquí. ¿Nos alegramos? O nace más bien el deseo de criticar. Uy, mire cómo viene vestido, mire cómo viene vestido. Provoca tener unas tijeras para cortarle el pelo. O estamos pendientes para ver qué, cómo se sienta, dónde se sienta, cómo come. Hermanos, si no podemos alegrarnos con la obra de Dios en cada persona, con la salvación de cada persona, nuestro conocimiento bíblico entonces no ha formado el amor que Cristo quiere formar en nosotros. La doctrina es importante, hermanos. La sana enseñanza es importante. Y no estoy diciendo lo contrario. Estudien. No estoy diciendo lo contrario. Pero hermanos, cuando lo que sabemos de la Biblia no nos lleva a amar a las personas, algo está torcido en nuestro corazón. El remedio no es dejar de estudiar la Biblia.
El remedio no es no abandonar lo que creemos. Ese no es el remedio. El remedio es asegurarnos de que todo lo que sabemos sirva para seguir a Cristo y para amar a la gente, a las personas que la aman. Cristo ama a las personas. La Biblia no es para alimentarnos de orgullo. ¿Cuál es el propósito tuyo cuando estudias las Escrituras? ¿Saber más? ¿O conocer más a Dios para vivir mejor? Mejor para su gloria. Cuando la verdad nos acerca a Dios, ¿qué produce? Adoración. Cuando la verdad nos acerca a los demás, ¿qué debe producir? Amor. Pero si nosotros usamos la verdad para sentirnos superiores, ¿cómo terminamos? Como los fariseos. Hombres que conocían la Escritura de memoria, pero no pudieron reconocer al Señor de las Escrituras, no lo tuvieron al frente. Hermanos, y la historia ahora da un giro, cambia. Hasta que acá hemos visto a líderes religiosos rechazando a Jesús, a líderes con un corazón endurecido, líderes que buscaban cualquier excusa para no creer. Pero lo que veremos ahora no es un corazón que ataca, sino un corazón que conoce la verdad, pero elige el silencio para protegerse. Sabe la verdad, pero se calla. Y esto nos lleva al tercer punto, el temor que silencia la verdad, versículo 18 al 23. Quiero que observemos lo que ocurre en el versículo 18. Dice, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, a pesar de lo que el ciego les decía, ellos decían, este hombre está mintiendo. La incredulidad de estos hombres era profunda. Ellos no estaban dispuestos a aceptar el testimonio del hombre. A pesar de que el hombre les decía, sí, yo era el ciego de nacimiento, ahora veo. Y ellos necesitan verificar más. Y llaman a los padres de este hombre. Y esto ya nos dice algo importante. La evidencia no era el problema. El problema es que ellos no quieren creer. Ellos no quieren creer, por más que vean las señales de Dios, no quieren creer, no quieren. Ellos prefieren su religión, su estatus. Este hombre, ¿quién viene a ganarnos, ser mayor que nosotros? Nosotros somos líderes religiosos, ¿cómo así? Ahora, una vez llegan los padres del hombre, los fariseos le hacen una pregunta que leemos en el versículo 19. ¿Es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y los padres responden en el versículo 20, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ellos no pueden negar la realidad. Saben perfectamente lo que ocurrió. Ellos saben. Conocen la condición de ceguera que tuvo su hijo toda la vida. Pero miremos con cuidado lo que sucede después, versículos 21 y 22. Entonces ellos dicen, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él ya es mayor de edad. Él va a hablar por sí mismo. Sus padres, dice la Escritura, dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. O sea que ellos sabían. Dice que tuvieron temor. Y Juan nos permite precisamente ver lo que está ocurriendo en el corazón de estas personas, de estos padres del ciego.
Tenían miedo del costo que podía traer reconocer públicamente a Jesús. Y debemos entender, hermanos, que ser expulsado de la sinagoga en este contexto no era un problema menor. Ser expulsado, ¿qué significaba? Rechazo social, aislamiento de la comunidad. La gente empezaba a apartarse. Provocaba vergüenza pública no solamente en la persona expulsada, sino en la familia de la persona. Perdían relaciones, amigos, relaciones económicas, laborales, lo que sea, que habían construido por muchos años, se perdían. Y en algunos casos, precisamente por la pérdida de relaciones, eso traía consecuencias económicas para su propia casa. Por eso los padres del ciego responden con tanta reserva. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, nosotros. O sea, ellos prefieren mantenerse al margen. Y aunque es fácil criticarlos, la verdad es que este pasaje nos expone una lucha muy humana. El temor a los hombres. El libro de Proverbios, hermanos, describe una imagen muy clara en el capítulo 29, versículo 25, acerca del temor. Dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y acá un lazo, cuando dice que el temor al hombre es un lazo, se refiere a una trampa que atrapa. Algo que te amarra, algo que te inmoviliza. Algo que impide que la persona se mueva libremente. Y eso es exactamente lo que el miedo hizo con los padres de este hombre. Los atrapó. Justo en el momento que ellos tenían que hablar con claridad, quedaron paralizados, con miedo al hombre. Y mientras el hombre sanado, poco a poco comienza a hablar con mayor claridad y mayor valentía acerca de Jesús, ya no solo dice que es Jesús, sino el profeta, sino un profeta, los padres de este hombre prefieren mantenerse a distancia para protegerse. Este pasaje, hermanos, nos confronta con una realidad muy presente hoy. El miedo al hombre. Y el miedo al hombre en nuestra fe puede convertirse en un obstáculo para ser fiel a Cristo. Hermanos, nosotros muchas veces sabemos lo que es correcto. Sabemos lo que debemos decir. Sabemos dónde está la verdad. Sabemos lo que honra al Señor. Pero el miedo comienza a dominar el corazón y termina silenciándonos. Y poco a poco comenzamos a callar donde deberíamos hablar. Y eso puede ocurrir en muchos contextos de nuestra vida. Nos pasa en el trabajo. Cuando preferimos no identificarnos claramente como cristianos para evitar burlas, rechazo. Nos pasa en la universidad, en conversaciones con los amigos. Cuando callamos la verdad que creemos por temor a parecer anticuados. No queremos perder la identidad con el grupo. Entonces nos quedamos callados. Nos pasa incluso dentro de la familia. Cuando evitamos hablar de Cristo, porque sabemos que hablar de Cristo muchas veces genera incomodidad o discusiones. Y nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Y decimos, es que yo soy prudente. Es que yo soy muy discreto. Es que yo no soy de problemas. No me gusta buscar problemas. Pero la verdad, hermanos, no es prudencia. Yo sé que no es prudencia. Es miedo. Es el lazo de Proverbios. Temor a los hombres. Y el resultado es el mismo. Nos quedamos callados donde deberíamos dar testimonio de Cristo. En las oportunidades que tenemos. Ahora no es que se pongan a pelear todo el tiempo, ¿no?
Pero a veces tenemos oportunidades, pero tememos abrir nuestro labio. Y podemos hablar de finanzas, de política, de economía, de barrabasada. Pero cuando tocan el tema religioso y están diciendo cosas absurdas, me quedo callado. Porque temo a los hombres. No, hermanos, ¿qué pasa? La única verdad de un mundo de mentiras es la Escritura. Este es un mundo de mentiras. ¿Cuál es la única verdad? La Biblia. ¿Cuál es el único tema verdadero? La Biblia. El argumento contundente, la palabra de Dios. ¿Hay algún área de tu vida donde el temor a la gente te ha llevado a callar lo que Cristo ha hecho en ti? ¿Hay alguien en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, ante quien todavía no ha sido claro acerca de quién es Jesús para ti? Ni siquiera saben que eres cristiano. Nunca podremos permanecer al margen delante del Señor. Los padres del ciego intentaron evitar comprometerse con Cristo. No negaron el milagro, pero no se comprometieron con Jesús. Prefirieron protegerse a sí mismos antes de dar testimonio de la verdad que conocían. No, yo no sé, díganle a él, pregúntenle a él. Pero el Evangelio llama al creyente a hablar con valentía. Ustedes son soldados de Jesucristo. ¿Y qué debemos hablar? De la esperanza que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué puede implicar eso? Quizá implica oposición, rechazo, incomodidad. No quiere decir que no sintamos temor, pero sí quiere decir que para un creyente Cristo es más valioso que el temor. Cristo es más valioso que la aprobación de los hombres. Ahora, hermanos, qué contraste hermoso comienza a verse a partir de lo que veremos en nuestro próximo sermón. Y desde aquí, mientras los padres retroceden por miedo, el hombre ciego va a seguir avanzando en su testimonio acerca de Jesús. A él le falta crecer mucho, pero la gracia de Dios ya ha empezado a orar en él. Y ya no puede echar para atrás. Como dice la canción, ya no vuelvo para atrás. Y eso también trae esperanza para nosotros, hermanos. Porque la valentía espiritual no nace naturalmente del corazón. ¿Creen que aquellos hermanos que fueron echados a los leones por su fe o quemados en la hoguera en la historia de la iglesia, nacieron con esa valentía? No, no podemos fabricar valentía a nuestras fuerzas, con la fuerza de voluntad. Es Cristo mismo quien fortalece a los suyos para que permanezcan firmes, para que no callen. Y eso se gana en la comunión con Él. Y eso es precisamente, hermanos, lo que veremos. El mismo Señor que abrió los ojos de este hombre lo seguirá guiando. Paso a paso lo llevará hasta llevarlo a una confesión de fe mucho mayor, a tener mayor claridad de Él. Y lo veremos en la siguiente escena. El conflicto todavía no ha terminado. Los fariseos van a volver a llamar a este hombre. Pero ahora ya no vamos a ver solo preguntas, ya no vamos a ver solo dudas en él. Vamos a ver un choque mucho más directo entre la incredulidad religiosa y el testimonio creciente de alguien cuya vida va siendo transformada por la gracia de Dios. Eso es lo que continuaremos viendo
en nuestra serie. Y en este capítulo especialmente, el capítulo 9. Ya para concluir, hermanos, al llegar al final de esta sección, Juan quiere que observemos algo muy claro. La misma obra de Cristo produjo reacciones completamente diferentes en las personas. ¿Todos vieron el mismo hombre sano? ¿Todos escucharon el mismo testimonio? ¿Todos tuvieron la misma evidencia frente a ellos? O sea, era lo mismo lo que veían, pero no todos respondieron de la misma manera. Los vecinos, ¿cómo respondieron? Confundidos. Vieron un cambio y no podían explicar qué pasó. Los fariseos endurecieron su corazón, prefirieron su sistema religioso. Los padres del hombre, del ciego, ¿cómo reaccionaron? Con temor. Prefirieron el silencio para protegerse. Pero ¿cómo reaccionó el hombre sanado? Con fe, con valor. Y este pasaje, hermanos, es un espejo para nosotros. Y nos advierte sobre 3 peligros espirituales muy reales en los cuales puede entrar cualquier corazón. Un peligro, un corazón religioso que ya no se asombra con la obra de Dios, que conoce la Biblia, pero que ha dejado de conmoverse con lo que la Biblia dice, con el amor de Dios, como lo hicieron los fariseos, que vieron el milagro, pero aún así buscaban razones para rechazar a Jesús. Otro peligro, temor a los hombres, que nos lleva a callar la verdad. Como los padres del ciego, sabían lo que había ocurrido, pero tuvieron miedo de decirlo en público. Otro peligro, el orgullo espiritual, que nos hace rápidos para criticar, para juzgar, para buscar errores en los demás, y no nos alegramos por lo que Dios hace en las personas. Hermano, que el Señor nos guarde estas 3 trampas, porque las 3 tienen algo en común. ¿Saben cuál es la cosa en común que tienen estas 3 trampas? Las 3 nos alejan de Jesús. Y este pasaje nos deja una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Hemos visto 4 reacciones distintas en la misma obra de Cristo. Pero la pregunta que debemos hacernos no es cuál fue la reacción de los vecinos, cuál fue la reacción de los fariseos o de los padres. La pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es nuestra reacción? Cuando Cristo se da a conocer por medio de su palabra, cuando su palabra es expuesta, ¿qué produce en tu corazón? ¿Fe? ¿Confianza en Él? ¿O resistencia? ¿Temor? ¿Distancia? ¿Qué produce en tu corazón? Pero hermano, sea cual sea tu respuesta hoy, nuestra gran esperanza es que Cristo no termina su obra cuando abre nuestros ojos. Él no nos da vista y ya. A lo largo del capítulo veremos cómo un conocimiento pequeño irá creciendo hasta convertirse en una confesión de fe mucho más profunda. Así obra la gracia de Dios. No exige que lleguemos completos. Comienza donde estamos, donde tú estás. Allí comienza la gracia. Y en lo poco, hermano, nos va llevando a ver con mayor claridad a Jesús. Y eso debe traer esperanza a cada corazón que hoy reconoce que todavía le falta crecer. Eso te debe traer esperanza. Nos debe traer esperanza. Quizá hay un corazón que todavía tiene preguntas sin respuesta, que todavía no entiende todo lo que Dios está haciendo en su vida.
Pero hermanos, el mismo Señor que comenzó a orar en aquel mendigo ciego, sigue siendo hoy el mismo que abre los ojos, el mismo que transforma corazones y el mismo que lleva a su pueblo a conocerlo cada vez más. Amén. Vamos a orar. Señor del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. Gracias, Señor, por la semilla que colocaste un día en nuestro corazón y que empezó a dar fruto y fruto. Gracias, Señor, porque cada día te revelas a nosotros con mayor claridad. Gracias, Señor, porque un día te llamábamos solo Jesús, pero después, Señor, Padre eterno, ayúdanos a ser valientes con esta esperanza. No solo a retenerla en nuestro corazón, ayúdanos también a exponerla a otros. A decirles que hay un Salvador que abre los ojos de los ciegos. Que hay un Salvador que da vida a los muertos. Oro por aquellos, Señor, que están ciegos, para que tú abras sus ojos. Y oro por los que creen, Señor, para que los mantengas firmes en la fe. Te alabamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.